Buenas noches y bienvenidos un día más a La Gran Pregunta, un programa que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. El agua es un recurso natural, indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayoría de actividades económicas. Pero es un recurso limitado, que al menos hasta el momento no es ampliable por la mera voluntad del ser humano. Es cierto que el derecho al agua es universal, pero ello no significa que deba ser gratis o usada indiscriminadamente. La sucesión de olas de calor y la ausencia de lluvias está convirtiéndola en un bien cada vez más escaso. La sequía que vive España a lo largo de este año, que ha puesto algunos embalses en poco más de un 20% de su reserva, está acelerando el proceso de desertificación del territorio español, que amenaza a 3/4 partes del territorio. Y con ello a la agricultura, a la ganadería y a un modo de vida tal y como lo conocemos. Por eso hoy nos preguntamos si habrá agua para todos y cómo gestionaremos un futuro con menos agua o, en su caso, qué alternativas tenemos. Esta noche hablaremos también de vivienda. Una gran parte del salario de los españoles va destinado a la hipoteca o el alquiler de la vivienda, suponiendo el esfuerzo más alto de la última década. El nuevo proyecto de ley de la vivienda tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, sobre todo para los que buscan alquiler, pero abren numerosas inquietudes para todos aquellos propietarios que disponen de viviendas vacías en un país donde tener un piso ha sido el mejor seguro de vida. Por eso hoy nos preguntamos quién gana y quién pierde con la ley de vivienda, cómo garantizar una vivienda digna para todos. De todo ello hablaremos esta noche aquí en La Gran Pregunta. Que sale sin... Termina de comer, ¿qué hicieron? Está la boca. Aunque la gran mayoría de la superficie de nuestro planeta es agua, su escasez está llegando a ser un problema de primer orden a nivel mundial. La última COP27, celebrada en Egipto, ha alertado de que en los próximos años la escasez de agua sería el principal motivo de conflicto en el mundo. La cuenca mediterránea, una de las más afectadas, vive una sequía sin precedentes que pone en riesgo al campo, a la ganadería y en muchas zonas al consumo humano. Hoy buscamos respuestas y soluciones a esta situación con dos cualificados expertos: Fernando Valladares, científico, director del Grupo de Ecología y Cambio Global del CSIC, y Alberto Garrido, profesor de Economía Política Agraria en la Universidad Politécnica de Madrid. Fernando, buenas noches. Alberto, buenas noches. Un placer. Fernando, Alberto, a mí me gustaría empezar por señalar que si este es un planeta donde se nos llama el planeta azul, por la cantidad de agua que tiene, ¿cómo es posible que tengamos poca agua, que hablemos de escasez de agua? Porque el agua que necesitamos es un agua muy concreta y muy escasa, que es el agua dulce, sin sal. La mayoría del agua, el 90 y tantos % del agua es salada. Y el ciclo del agua tiene sus ritmos y el ser humano no tiene paciencia. Así que pretendemos tener más agua dulce, sin sal, de la que el planeta de forma natural va reponiendo. Puede ir generando. Y este desacople entre procesos es equivalente al del cambio climático con el ciclo del carbono. Le pedimos más rapidez a un ciclo que tiene sus ritmos. ¿Alberto? Pues efectivamente, Fernando lo ha comentado muy bien. El agua, que el 97% del agua en el mundo tiene una cantidad de sal, una concentración de sal que la hace inservible para ser consumida, para ser aplicada a los campos, para casi todos los procesos. Por lo tanto, pues realmente agua dulce, como ha dicho Fernando, pues el ciclo nos genera una cantidad relativamente pequeña en relación con el volumen que hay. Y decía Fernando que no genera suficientemente el planeta, va a un ritmo que es muy inferior al que nosotros consumimos. ¿Este es un fenómeno, el fenómeno de la escasez, es un fenómeno natural o es un fenómeno en el que el ser humano tiene mucho que ver? Bueno, la escasez, por definición, es un proceso inducido por nuestras necesidades y por lo que nosotros entendemos por necesidades. Es decir, que el concepto de escasez es intrínseco a las necesidades o a la demanda que hace la sociedad del agua. Por lo tanto, nos estamos abocando a ella constantemente, especialmente en los periodos secos. Fernando, yo te he oído muchas veces hablar de las causas de la escasez. ¿Cuáles serían, así, para decirlo a nuestros espectadores, las causas principales de esta escasez de agua? Podemos entrar en causas detalladas, pero una causa
de grano grueso es codicia. Queremos mucho agua para muchas cosas. Siempre nos va a faltar agua. Decía Gandhi que la tierra puede alimentar a la humanidad, pero no a su codicia. Y eso nos pasa con el agua y con muchos recursos básicos. Claro que hay agua para todos, pero si todos queremos siempre más, y cada vez somos más gente, más gente y más demanda per cápita, tarde o temprano íbamos a llegar contra los límites de ese ciclo hidrológico que tiene sus ritmos. Y ese es el principal problema. Luego las causas varían con la geografía, con la zona del planeta donde estemos, con el modo económico, con la densidad de población. No es lo mismo una sociedad muy industrial que una sociedad que vive más en contacto directo, con una huella hídrica en este caso, con una demanda de agua mucho más moderada, ¿no? No es para nada lo mismo. Así que lo que en algunos sitios requiere grandes obras hidráulicas y grandes transferencias de unas cuencas a otras para abastecer a ciudades como Los Ángeles o la misma ciudad de Madrid, que requiere toda una red compleja en otros sitios se resuelve de una manera más armoniosa con la naturaleza, pues porque la gente consume menos o su forma de vida no requiere tanta cantidad de agua. Manera. Pero Alberto, dice Fernando, un tema de codicia principalmente, ¿no? Señalabas. Pero llegaremos a los agricultores y dirán, ¿y cómo regamos nuestros campos? Y en las ciudades pues, tengo unas necesidades básicas. Esa codicia, ¿cómo la equilibramos? A ver, yo discreparía de la palabra de codicia. Está bien, está bien. Lo pondría en otros términos. Es decir, para alimentarnos necesitamos unos 2 millones de litros de agua al año. Para producir los alimentos de una dieta saludable, equilibrada y, me atrevería a decir, sostenible, hacen falta 2 millones de litros al año para producir esos alimentos. Ese agua... ¿A qué nivel territorial estás hablando? Al nivel de los alimentos que componen una dieta, es decir, lo que nos comemos desde... No, pero esos 2 millones de litros, ¿en qué espacio territorial te estás refiriendo? Te lo explico. Es un espacio que puede estar muy distribuido, por ejemplo, en los secanos, donde producimos trigo y la cantidad de agua que el cultivo aprovecha es pequeña porque es lo que llueve y lo que retiene el suelo y el cultivo puede aprovechar. Por lo tanto, ahí hay una, digamos, extensión enorme para poder alimentarnos. Pero hay otros productos que concentran mucha cantidad de agua, como son las hortalizas o incluso la proteína animal, que concentra mucha cantidad de agua porque los animales tienen que comer y para darles de comer hay que producir lo que comen los animales, por lo tanto por unidad de lo que comemos en el plato hay productos que tienen una extensión enorme de terreno y otros que la concentran. Entonces el 70% del agua que consumimos las personas es la alimentación y eso ahora mismo no lo podemos modificar. No lo podemos reducir, porque no hay otras formas de alimentarnos que no sea produciendo productos que dependen de la fotosíntesis y dependen digamos, de la aplicación de agua, a no ser que quisiéramos empezar a comer productos producidos industrialmente, que echamos... tipo de alimentos transgénicos, que lo existen y que podríamos hacerlo, pero que ninguna persona queremos. Pero en este momento, digamos, esa cifra y esa necesidad de territorio la podemos corregir muy ligeramente año tras año, muy ligeramente. Pero recordemos que hay del orden de 1/3 de la comida que producimos que se tira. Quiere decir que producimos mucha más comida de la que realmente comemos, porque el análisis que haces es estupendo, es muy claro y muy necesario y es una referencia, ¿no?, que no podemos perder de vista. La gente necesita comer y esta comida tiene este requerimiento de agua. Pero ¿qué ocurre en el sistema alimentario global? Que como no está lo de producir alimento como prioridad, sino la prioridad está en hacer negocio, pues producimos más comida porque en el fondo no ese es el objetivo, sino el objetivo es la economía asociada al sistema alimentario. Entonces al final hay hasta instrumentados mecanismos para compensar esa pérdida de alimentos, ¿no? Y ahora hay todos unos proyectos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional o regional, para gestionar ese desperdicio alimentario, para optimizar toda esa parte en la que también va agua, porque todo eso es comida. Hay del orden de un 18-19% del agua que empleamos para regar es para producir alimentos que vamos a tirar. Cuando estamos en una situación en la que hace falta mucho agua, 1/3 de la población en el mundo no tiene agua suficiente, 1/3. Esos son muchos miles de millones de personas que no tienen agua suficiente. Y la Organización Meteorológica Mundial anuncia que en el 2050 necesitaremos 1/3 más. ¿De dónde la vamos a sacar?
Pues de uno de los sitios donde la vamos a sacar es no tirando tanta comida, produciendo la comida que realmente hace falta, según las cuentas que nos acaban de echar y otras así más generales, y ceñirnos a eso y subordinar el negocio, que es perfectamente lícito, a una necesidad imperiosa que está viéndose limitada por el cambio climático y las condiciones, pues, del ritmo del agua y demás que hemos hablado. Lo que pasa es que es verdad que los agricultores dirán, bueno, pero esto ya, los agricultores, que digo que al final son los que consumen ese agua, ¿no?, para sus regadíos y para producir o para consumir ese 70% del que tú hablabas, Alberto, no, pero este tercio de comida que se desperdicia no es un tema nuestro. Yo al final tengo que producir los alimentos y para producir los alimentos necesito ese porcentaje de agua, ¿no? A ver, nosotros hemos calculado el agua que se pierde en España por el desperdicio de alimentos. Viene a ser aproximadamente el 10% de lo que consumen las ciudades de España, unos 500 hectómetros cúbicos. Por lo tanto, España no es un país derrochador de alimentos en relación a... Yo creo que Fernando está hablando a nivel más global, ¿no? Pero quiero decir que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, tienen que saber que realmente pues desperdiciamos alimento, pero no vamos a ahorrar mucha agua, vamos a ahorrar agua, ¿sí? Pero no en España, desde luego eso no va a resolver la escasez de agua. Está bien que lo aprovechemos, que no tiremos los alimentos, no digo que no, por supuesto, pero esa cifra que hemos calculado son unos 500 hectómetros cúbicos, que es lo que gasta en Madrid en un año aproximadamente. Pues Europa es la zona cero, se dice, de la desertificación, y en España, en concreto, hasta 3/4 partes del territorio español está en alto riesgo de convertirse en un desierto por periodos de sequía cada vez más prolongados y olas de calor cada vez más frecuentes. Según un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, las consecuencias serán realmente graves si no se toman medidas pronto. Nazaret García Jara nos lo cuenta. Buenas noches, Nazaret. Buenas noches, Jesús. Muy graves y en especial para nuestro país, para España. Para empezar, las olas de calor que se producen cada 50 años podrían llegar a ser anuales. Se estima que se multiplicarían por 40 las muertes relacionadas con estos episodios de calor y aumentaría considerablemente la demanda de energía, que se duplicaría en 10 años y se triplicaría en 40. Otra de las principales consecuencias sería el aumento de incendios forestales. Se prevé que la superficie quemada aumente en casi un 200%. El sector agrícola, que ya es uno de los más castigados por el cambio climático, podría experimentar pérdidas de producción de hasta un 250%. De hecho, podría disminuirse el PIB español en un 46% a finales de siglo. Y por último, el problema más elemental de todos, Jesús: habría escasez de agua potable. Pues saludamos a Jorge Olcina, responsable del Departamento de Climatología de la Universidad Autónoma. Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Jorge, evidentemente te tenemos que hacer una pregunta, y es ¿por qué no llueve? Bueno, estos son ciclos que sabemos que España pues ha tenido a lo largo de su historia. Hay años en los que las condiciones anticiclónicas dominan sobre lo que llamamos la circulación del oeste, de las borrascas que suelen entrar en nuestro país por el Atlántico, y bueno, condicionan estas secuencias donde falta la precipitación y se viene a poner en jaque los sistemas de abastecimiento, ¿no? Lo que estamos viviendo en España, no solo en este año, esto se inició a finales del año 2021 y con diferentes vaivenes ha ido profundizándose, especialmente en algunas regiones españolas, durante el 22 y lo que llevamos del año 23. Jorge, en los países, sobre todo de la cuenca mediterránea, es relativamente frecuente, ¿no?, el periodo de sequía. Incluso yo recuerdo hablar a mis abuelos que decían, cuando a su vez ellos eran niños, pues que en los pueblos se intercambiaban los santos, ¿no?, para rogar que lloviese. ¿Esto es excepcional lo que estamos viviendo o realmente lo hemos vivido siempre? No, la verdad es que estamos ante procesos que, como decíamos, ¿no?, tenemos una larga historia, ¿no?, en los anales hidrológicos de nuestro país, de secuencias de este tipo, ¿no?, y de zonas en España que, como antes bien comentabais, ¿no?, esto tiene mucho que ver también con las condiciones geográficas, ¿no? Las tierras del sureste peninsular, especialmente, que son las que menos precipitación reciben en nuestro país, pues son las más afectadas normalmente por estas situaciones de escasez, ¿no? Y efectivamente, tú bien lo comentabas, tenemos también registros históricos documentados de las llamadas rogativas para pedir la lluvia, rogativas pro pluviam, que se celebraban en muchas localidades de nuestro país precisamente para eso, ¿no?
estábamos también en otro contexto histórico, aunque estamos viendo cómo en las condiciones actuales pues también resultan un recurso, bueno, pues para poder pedir la lluvia, ¿no? Porque en estas condiciones el ser humano, yo creo que afortunadamente no ha conseguido dominar la atmósfera, no ha conseguido producir artificialmente precipitaciones, y lo que tenemos que hacer es pues someternos en lo que llamaríamos a las condiciones climáticas, geográficas en las que vivimos, ¿no? Otra cosa es que, como bien decíais, el ser humano siempre pues pretende consumir más de la cuenta, aprovechar los recursos hasta límites que la propia naturaleza no permite, bueno, y los efectos son los que tenemos. Y Jorge, la Organización Meteorológica Mundial nos advierte del fenómeno del Niño. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, mira, es un fenómeno que ocurre muy lejos de aquí, ocurre en la cuenca del Pacífico Sur, en el lado sudamericano del Pacífico, normalmente por fechas de Navidad, por eso se le llama fenómeno del Niño, en conmemoración al Niño Jesús. Empiezan a aparecer allí unas corrientes, unas lenguas de aguas cálidas, cuando normalmente allí lo que domina es el agua fría, ¿no? Es decir, una corriente fría, la corriente de Humboldt o del Perú, pero durante un periodo de tiempo al año, normalmente entre los meses de diciembre y marzo, se hace la asimilación, ¿no? Desde Navidad hasta Semana Santa, Pascua, las aguas frente a Chile y Perú son más cálidas, ¿no? Pero hay algunos años, esto ocurre todos los años, es lo que se llama el fenómeno marítimo del Niño, los vientos alisios que circulan por allí lo hacen más débilmente y permiten esa acumulación de aguas cálidas en un ámbito intertropical, ¿no? Pero hay años en los que este fenómeno viene reforzado y las aguas cálidas permanecen durante muchos más meses, es lo que se llaman niños intensos, y llegan a alterar la propia circulación atmosférica, ¿no? La zona primeramente afectada es aquella, ¿no? Tanto la costa sudamericana del Pacífico como luego el sector australiano, que también se ve afectado, y salta también al sur de Asia, ¿no? A la zona del Indostán. Bueno, como digo, esta es la zona directamente afectada, pero si las condiciones se mantienen durante más meses de lo que es normal, el fenómeno marítimo, como decíamos, llegan a alterar la circulación atmosférica en todo el planeta, ¿no? Y por eso, bueno, pues en asociar épocas de Niño con posibilidad de mayor inestabilidad en la zona europea, épocas de Niña como la que hemos pasado, estamos saliendo o hemos salido hace unos meses de un episodio Niña bastante intenso, con poca precipitación aquí en la zona de Europa Occidental, ¿no? Vendría a ser esa asimilación, aunque nunca coincida al 100%, ¿no? No podemos establecer un patrón fijo porque, sobre todo en las condiciones de cambio climático que estamos viviendo, ¿no? en nuestro planeta desde hace unas décadas, estos fenómenos también se ven alterados, ¿no? Están moviendo mucha más energía, los niños son cada vez más intensos y se calienta más el agua del Pacífico, las niñas por parte también son más intensas. Bueno, pues es un poco la afección del proceso de calentamiento en este tipo de fenómenos. Y Jorge, ¿esto significa que va a llover de golpe todo lo que no ha llovido? Bueno, sabemos que en nuestro país eso puede ocurrir, ¿no? Con niño o sin niño, ¿no? Porque digamos que somos un país que vive extremos hidrológicos, ¿no? Pasamos en momentos de sequía y de golpe nos viene la lluvia torrencial y la inundación, ¿no? Lo que ocurre es que, de nuevo, volvemos a hablar del proceso de calentamiento. Este tipo de fenómenos, bueno, pues tienden a ser más frecuentes desde que comenzó este siglo. Lo estamos notando de una forma muy notable. Los registros pluviométricos tienden a ser pues más frecuentes y más intensos, ¿no? Venimos de una sequía que en año y medio ha dejado pues algunas regiones, ¿no? Casi en mínimos de agua, y sí podría ocurrir que de cara al otoño pues cantidades de precipitación que llamamos torrencial pudieran caer. Tampoco son lluvias buenas de ese tipo, ¿no? Lo que necesitamos son lluvias digamos normales, frecuentes, esas lluvias que se van sucediendo, las borrascas que van entrando en nuestro país, porque si se forman lo que llamamos danas, gotas frías, y dejan el chaparrón de 300, 400 litros en muy poco tiempo, realmente el perjuicio suele ser mayor que el beneficio en estos casos, ¿no? Pero sí, podría ocurrir porque los patrones de circulación seguramente ya a la vuelta del verano se van a ver alterados si sigue este proceso del Niño en las condiciones que parece que apunta, ¿no? Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias. Antes del verano esperemos que llueva algo antes, ¿eh? Bueno, está la cosa un poco complicada. ¿Sí? Solo podemos esperar una tormentita, pero lo que serían lluvias como las que necesitamos de forma continua y abundante,
los modelos a corto plazo no nos lo están indicando, ¿no? No hay buenas noticias en ese sentido. Pues vamos a ver. Ahora les preguntaré a Fernando y Alberto a ver cómo somos capaces de adaptarnos a todo esto. Gracias, Jorge. Buenas noches. Bien, un placer. Gracias. Fernando, ¿qué consecuencias tiene todo esto que nos está contando Jorge, para el medio ambiente? ¿Cómo nos vamos a adaptar a todo esto? Bueno, realmente el medio ambiente tiene al menos dos partes, ¿no? La más humana y la más natural. Los ecosistemas naturales, y como se ha estado diciendo, están muy acostumbrados precisamente a episodios inciertos, a momentos duros, altas temperaturas, y hay grandes y estupendas adaptaciones, tanto de las plantas como de los animales, como de los propios procesos, que se reinventan, que renacen, que resucitan después de periodos muy adversos. Yo por el lado de los ecosistemas no me preocuparía demasiado, quiero decir, han sido miles de años de evolución y hay un músculo evolutivo, biológico, ecológico que suele salir adelante de estos y de cosas peores. La gran incertidumbre, que tiene su lado bueno y su lado malo, como toda incertidumbre puede abrir esperanzas o puede decir, oh cielos, qué horror, es lo que hagamos nosotros. Lo que hagamos nosotros puede repercutir sobre nosotros, pero también en cascada sobre los sistemas naturales, que indirectamente vuelve otra vez a actuar sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Creo que tenemos una oportunidad histórica, en general con el cambio climático, en particular con estos episodios de sequía. La sequía es como la soga al cuello del cambio climático, ¿no? Estamos ahí ya contra las cuerdas. Pues tenemos una gran oportunidad de revisitar cosas. Quizá pueda parecer simbólico, pero los céspedes, por ejemplo, es un gran derroche de agua. El año pasado, en septiembre, salieron dos artículos muy importantes en Ciencia que tanto el periódico El País como el Washington Post lo reflejaron y hablaban de la cantidad de agua que globalmente se gasta en mantener esas superficies de césped, muchas veces simplemente para jugar, ¿no? Y pensemos que el césped en su día se originó como una manera de sorprender y epatar a la ciudadanía. Las clases pudientes rodeaban sus palacios, sus grandes mansiones de césped y la gente se quedaba boquiabierta de tanta superficie, digamos, entre comillas, inútil, que requería mucho agua y mucho cuidado. Bien, pues, ¿y si pensamos ese tipo de cosas? ¿Y si nuestra relación con el agua la vamos cambiando? En la huella per cápita tiene un componente, como decíamos antes, que no se puede cambiar, que es que necesitamos un mínimo de agua, ¿no? Para nuestras funciones, para generar alimentos, pero hay un componente que sí podemos jugar, y que es ese componente de qué cosas se ponen de moda. Si los vaqueros están más o menos lavados, pues pueden pasar de que requieran 3.000 litros a que requieran 12 o 15.000 litros. Una prenda. Entonces hay un margen ahí en qué hacemos con el agua. El cómo... Que es muy optimista, si lo quieres ver así, porque depende de nosotros. Creo que no lo tenemos que ver como una frustración o como un retroceso o como una cosa necesariamente adversa, sino como una oportunidad de pensar, ¿realmente necesitamos poner agua en esas cosas? ¿Realmente necesitamos tener, por ejemplo, las fresas en enero? ¿No podemos esperar un par de meses? O sea, tenemos que traernos aguacates o mangos del trópico. Pensemos que cuando traemos aguacates o mangos del trópico, no solo está la huella de carbono, estamos trayendo agua del desierto. España, con algunos proyectos, está regando desiertos, porque si tú riegas un desierto, tienes el milagro. Tienes calor, tienes sol, traes agua, y luego ese agua la transportas a 5.000 kilómetros, 7.000 kilómetros. ¿Realmente necesitamos ese mango o ese aguacate? Alberto, tú que eres experto en estas cuestiones agrícolas, agrarias, este modo de vida al que está haciendo referencia Fernando y que nos está invitando a reflexionar, a cambiar sobre ello, ¿tiene sentido en determinados sectores industriales? ¿Tenemos que avanzar para cambiar este modus operandi? Tenemos que cambiarlo, tenemos que transformarlo, tenemos que adaptarlo, pero tenemos que hacerlo de una forma que podamos aprovechar las oportunidades que tenemos más a mano, lo que los británicos dicen low hanging fruit, la fruta que está más cerca. Y nosotros tenemos muchas oportunidades para hacer cosas ya. Y voy a mencionar dos. Una de ellas es el tratamiento de las aguas de las ciudades. En España tenemos un recorrido enorme para que todas esas aguas que captamos, suministramos, consumimos en casa y que solo el 20% de lo que entra por el grifo consumimos, porque el 80% vuelve, ese 80% multiplicado por todas las ciudades es un agua de enorme valor si es tratada al nivel tecnológico y económico que nos podemos permitir. Esto lo tenemos que hacer ya. Madrid genera un río equivalente a un gran afluente del Tajo o del Ebro.
esas aguas, si las devolviéramos con una mayor calidad, no digo que no se depuren, se depuran, pero las podemos depurar con un tratamiento adicional, estaríamos dándole a Aranjuez, Toledo, Talavera, un agua que tendría un impacto importantísimo en la cuenca del Tajo. Y eso lo tenemos a mano y no lo estamos haciendo del todo. Por lo tanto, esa es una forma inmediata. Y por otro lado, evidentemente, pues tenemos una agricultura que puede ahorrar agua, que podemos priorizar ciertos cultivos, tenemos una industria que está recirculando el agua. Fernando hablaba del sector textil. El sector textil ha hecho una transformación enorme y ahora mismo pues, utiliza muchísima menos agua para las prendas que estamos consumiendo. Pero no olvidemos que la huella hídrica de esos tejanos, de esos vaqueros, es el algodón el 95%. Los vaqueros se hacen de algodón y el algodón necesita muchísima cantidad de agua. O sea que por mucho que mejoremos en la industria textil, lo que trae ese pantalón ya es un consumo de agua, claro, enorme, que es el 95-97% de un artículo que hicimos hace unos años. Entiendo por lo que estáis diciendo que esto no es una cuestión de gestión regional ni de gestión nacional, sino que esto es un tema de gestión y de dimensión global y de dimensión. Pero claro, al final cada país gestionamos el agua, incluso lo hacemos más a nivel autonómico o regional, ¿no? ¿Cómo compatibilizar estos conflictos de gestión, en definitiva? Fíjate, parecería casi otra de estas ideas mías un poco provocadoras, pero vamos a hacerlo por las buenas, porque hay 343 guerras del agua y en España se están empezando a despertar guerras, ¿no? La guerra hace muy poquito tuvimos todo el tema de los planes hidrológicos. Claro, donde... esto es una forma de resolver no muy armoniosa y normalmente tiene efectos colaterales no deseados cuando se hacen las cosas por las malas. Entonces no es tontería decir, porque claro, el agua, ¿de quién es el agua? Tú cuando haces un pozo, te piensas que el agua es tuya, pero el agua no es tuya ni en el tiempo ni en el espacio. Primero, ese agua no ha sido generada ahora, simplemente se ha generado hace 80 años, con lo cual es de tus abuelos y se la debes a tus nietos. Pero es que además, si tú la sacas aquí, es a expensas de que aguas abajo o en otra parte del acuífero no la tenga alguien. Entonces, realmente, ¿de quién es el agua? Claro, el Imperio Británico, cuando dejó el Nilo y decidió que el agua era para Egipto y se fue, dejó allí un tremendo problema. Y lo pongo como ejemplos de, por las buenas, 1000 veces mejor que por las malas. Es un recurso muy necesario, pero que tenemos el Oriente Próximo con las grandes tensiones. En España podemos llegar a resolverlo de forma bélica, pero sí de forma muy poco armoniosa, muy poco colaborativa, y eso creo que es muy importante. Indudablemente, luego hay escalas más globales, pero incluso a escalas de municipios o de cuencas hidrográficas tenemos que arreglarlo por las buenas. Y Alberto, si somos capaces en este momento de progreso en el que estamos viviendo de buscar alternativas para la energía, de buscar otras opciones en el ámbito de la inteligencia artificial, como estamos viendo, ¿cómo no somos capaces tecnológicamente de convertir agua, con tanta agua que tenemos en el planeta, aunque es verdad que no es agua dulce, como decía Fernando, ¿cómo no somos capaces tecnológicamente de tener más agua para el consumo, para los regadíos, para los sectores industriales? ¿Lo seremos en el futuro? A ver, yo no sé si llegaremos a producir agua industrialmente, pero en principio la cantidad de agua que tenemos en la Tierra es constante. No aumenta. La cantidad de agua que cae en el interior de la península es la que hay, no la podemos producir. Es decir, es la que tenemos, la que precipita y discurre y se filtra. Por lo tanto, en lo que es todo el interior de la península ibérica, el agua es un factor limitante, porque Fernando lo decía al principio, el ciclo del agua genera unas precipitaciones y esas son las que hay y no las podemos multiplicar. Por eso ¿Tampoco con las desaladoras, por ejemplo? Bueno, pero no vamos a traer agua desalada de Valencia a Madrid. O sea, el coste que tendría eso sería, absurdo. Sería absurdo. Por la energía que es necesario y porque el agua es muy pesada y hay que elevarla. Por lo tanto, hace falta muchísima energía. Por eso he dicho en el interior del país. En las costas tenemos capacidad ilimitada de producir agua. La pregunta que nos tenemos que hacer es,
es razonable tener todo el perímetro costero inundado de desaladoras para producir agua. ¿Qué hacemos con esa sal? ¿Para qué la vamos a destinar? Es decir, por eso yo creo que hay que ver las cosas de una forma integral, pero teniendo en cuenta, y refiriéndome a la pregunta que me hacías al principio, el agua no la podemos producir. El agua que llueve en Madrid o que llueve en Badajoz es la que hay, no hay forma, a no ser que la traigamos desalada, pero yo eso no lo considero. Sí, pensemos que las desaladoras, que se habla mucho de ellas, tienen dos grandes limitaciones, que la técnica y la tecnología las podrá ir solventando o mejorando, pero una de ellas es el consumo energético que acaba de mencionar Alberto, y otro, por supuesto, es el residuo ese de salmuera, que es como una papilla hipersalina, que es muy contaminante. Pensamos que se tira al mar, como el mar está salado, la concentración es tan alta que es tóxica y que pone en entredicho pues la pesca y otros recursos y los propios ecosistemas. No podemos generar salmuera. Sería más contraproducente incluso. Exacto, entonces hay que balancear, por supuesto, en muchos sitios es la única casi solución que tienen en islotes, en sitios muy aislados, muy difíciles, con muy poca precipitación, una desaladora probablemente sea la solución. En otros sitios podría combinarse con otras cosas o usarse en momentos de emergencia o como ayuda, ¿no? Pero no veamos en las desaladoras la gran solución. Es una muleta más que la tecnología pone a disposición de lo que debe ser una gestión inteligente del agua. Pues interesantísimo, y yo estaría aquí muchísimo más tiempo, pero la verdad que son temas que nos afectan muy claro. Directamente. Fernando, Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos.